Les doy la bienvenida a todas las personas a disfrutar de una nueva clase. Sobre todo, les doy la bienvenida a mis queridas arañitas, a un tutorial nuevo en tu canal favorito de Aprende y Emprende con Fabi. Hoy utilizaremos hilo chino de estos dos colores, también hermosas perlitas de 5 milímetros. Y con estos materiales podemos comenzar desde ya. Primero vamos a utilizar hilo de color celeste 75 centímetros de largo. Este hilo lo doblaré a la mitad, ya que será nuestro hilo central. Para que puedas encontrar la mitad de este hilo de 75 centímetros, solo debes unir las puntitas que te queden del mismo largo, así. Luego, quemaré las puntitas para que queden muy finitas estilo aguja. Mira que queda muy finita. Quemamos y cuando la veas aguadita, puedes alargar con la yema de tus dedos hasta que logres colocarla muy finita. Puedes cortar la parte más débil y quedarte con la parte más tensa para que sea mucho más fácil y rápido introducir los dos hilos dentro del mismo agujerito de nuestra perla. Así. Luego, colocamos los hilos del mismo largo para realizar un nudito simple y sencillo. Este nudo lo llevaré hacia las puntas para que aproveches el largo del hilo. Y no olvides que nuestra perla debe quedar bien pegadita al nudo. El hilo que sobre debemos cortar y sellar para que no se vaya a desarmar. Luego tomaré los dos hilos para realizar un segundo nudo simple y sencillo. Este segundo nudo debe tener la separación de 6 centímetros de nudo a nudo. Ahora vamos a tensarlo con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos y ganchitos para mantener este hilo bien tenso. Ahora vamos a utilizar otro hilo, uno de 90 centímetros. Este también lo doblaré a la mitad uniendo las puntas del mismo largo, para encontrar la mitad exacta. Luego la colocaré por debajo de los hilos centrales para tener el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo. Lo llevaré hacia arriba y comenzaré a hacer tejido de nudo plano. Observa muy bien. Comenzaré con el hilo del lado derecho por encima de los hilos centrales, dejando esta orejita. Ahora con el del lado izquierdo pasará por encima del hilo del lado derecho, así. Luego lo colocaré por debajo de los hilos centrales y saldrá por la orejita del lado derecho, así. Debe quedarnos dos orejitas y luego apretar y llevar hacia arriba. Ahora el siguiente nudo nos indica esta orejita que debemos comenzar con el lado izquierdo. El de la izquierda por encima de los hilos centrales, el de la derecha por encima del hilo del lado izquierdo, por debajo de los hilos centrales y sale por esta orejita del lado izquierdo. Apretamos y ahora la orejita o la barriguita está en el lado derecho, indicándonos que debemos comenzar con el hilo del lado derecho y el del lado izquierdo pasará por debajo saliendo por esta orejita, siempre alternando de lado y lado. Aquí lo comenzaré con el lado izquierdo dejando esta orejita por encima de los hilos centrales, el del lado derecho por encima del hilo del lado izquierdo y luego por debajo de los hilos centrales. Observa detenidamente de lado y lado para que lo puedas copiar a la perfección. Si necesitas a más detalle cómo realizar tu tejido de nudo plano, puedes realizarlo con el tutorial paso a paso donde te muestro cómo realizarlo con dos colores de un solo color para que lo puedas lograr desde tu hogar. Miren cómo nosotros alternamos de lado y lado para que el tejido de nudo plano nos quede derechito y perfecto. Aquí está con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo. Ahora el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Así. Apretamos con la misma fuerza y cuando tengamos 2,5 centímetros de tejido de nudo plano, empezamos a colocar cada una de nuestras perlas. Para que pueda entrar con facilidad, cortamos los hilos centrales a la mitad y quemaremos las puntitas para que quede muy finita estilo aguja. ¿Así? Muy bien. Ahora sí, colocaré las perlas y los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito de nuestras perlas. Una a una, todas las que vamos a utilizar en nuestro diseño. Muy bien. Dependiendo del grosor de tu muñeca, puedes colocar más perlas o menos. Yo voy a colocar 11 perlas en total, así que vamos a colocar una por una, así.
Perfecto. Como puedes ver, aquí tenemos las 11 perlas y cada una de ellas tiene 5 milímetros de grosor. Vamos a bajar todas estas perlas y a utilizar el hilo de color rosa. Este es de 60 centímetros. De igual forma, lo doblaré a la mitad y colocaré la mitad por debajo de los hilos centrales, teniendo el mismo largo de lado y lado. Comenzaré el nudo plano con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo, saliendo por la orejita del lado derecho. Apretamos y llevamos bien pegadito el nudo plano del hilo de color azul. Ahora con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Vamos a llevar estos nuditos bien pegaditos hacia arriba. Solo 2 nudos planos, así. Ahora sí, podemos subir una perla y ahora estos hilos se cruzarán. Los 2 hilos del lado derecho pasarán hacia el lado izquierdo, por el medio de los hilos centrales. Los 2 hilos del lado izquierdo pasarán hacia el lado derecho, por el medio de los hilos centrales, rodeando la perla así. Luego subimos nuestra perla, la siguiente, y volvemos a hacer lo mismo. Lo del lado derecho pasará hacia el lado izquierdo y los hilos del lado izquierdo pasarán hacia el lado derecho. Apretamos y intentamos acomodar todos los hilos para que nos queden perfectos. Así poco a poco vamos a ir subiendo cada una de las perlas y haciendo esta forma ovalada cruzando los hilos, rodeando nuestras perlas. Por eso, esta hermosa pulsera la llamo estilo óvalo, porque de forma ovalada vamos rodeando las perlas con estos hilos, los cuales los colores y las combinaciones hacen que se vean preciosas, ¿no lo crees? Sigamos haciendo este paso. Vamos a subir una perla más y volvemos a cruzar los hilos de lado y lado. Listo, volvemos a subir otra perla, que los hilos queden bien apretaditos para que la perla pueda subir lo más arriba posible. Luego cruzamos los hilos nuevamente de lado y lado, así. Miren lo hermoso que se ve, diferente y original. Vamos a seguir haciéndolo hasta tener el largo que buscas. Mira que lo hago de forma repetitiva. Subimos una perla bien pegadita hacia arriba, abrimos los hilos centrales y pasamos los 2 hilos del lado derecho hacia el lado izquierdo y los 2 del lado izquierdo hacia el lado derecho por el medio de los hilos centrales. Subimos otra perla y vemos que los hilos quedan bien tensos hacia arriba y volvemos y cruzamos los hilos de lado y lado, rodeando nuestra perla de forma ovalada. Así, perfecto. Cuando termines el largo que quieras, vamos a tomar los hilos de color fucsia y lo vamos a utilizar para hacer 2 nudos planos como lo hicimos al comienzo, rodeando la última perla y alternando los hilos de lado y lado. Así, con este último nudo ya tenemos 2 nudos planos. Ahora pasamos los hilos de color azul por encima de los hilos de color fucsia para realizar los 2,5 centímetros de nudo plano como lo hicimos al principio. El de la izquierda por encima, el de la derecha por debajo. Ahora el de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo. Así, alternando de lado y lado, tendrás un nudo plano derecho y perfecto. Y apretando con la misma fuerza, te quedará maravilloso porque todos tendrán el mismo grosor y quedará uno debajo del otro. Así. Observa por dónde entra, por dónde sale el hilo para que lo puedas copiar a la perfección. Y ya sabes, son 2,5 centímetros para que nos queden exactamente iguales al principio y al final. Muy bien, cuando termines los 2,5 centímetros te quedará así. ¿Listo? Vamos a sacar de nuestra carpeta de ganchos este hermoso diseño y estos hilos de color fucsia debemos cortar y sellar. Recuerda quemar la puntita para que pueda quedar aguadita y poder aplastar inmediatamente, así quede bien sellado. Lo mismo haré de este lado. Cortamos dejando un poquitito de hilo que te permita quemar la puntita y aplastar.
Ten mucho cuidado de no quemar el resto de los hilos. Ahora, estos hilos anudadores de color celeste vamos a cortar y a sellar también. Cuando veas la puntita aguadita, inmediatamente aplastas. Si ves que el sello quedó levantado o un poco despegado, vuelves a quemar y vuelves a aplastar. Así. Ahora con los hilos centrales realizaré un nudito bien pegadito al tejido. Protegerá el sello y todo el tejido. Luego colocaré una perla decorativa en las puntas, como hicimos al principio, y realizaré un segundo nudo simple y sencillo, dejando la separación de 6 centímetros. Así nos debe quedar. El hilo que sobre, cortamos y sellamos. No lo debes olvidar, debemos dejar 6 centímetros de espacio. Miren lo preciosa que se ve nuestra pulsera. Diferente y maravillosa. ¿Qué te parece este resultado? Hermoso, ¿verdad? Para el cierre de esta hermosa pulsera vamos a realizar nudo franciscano. Cruzamos los hilos y con una hebra de 15 centímetros doblaré la punta. Nos quedará un bucle así. Lo colocaré encima de los hilos de la pulsera así de forma diagonal y lo colocaré en mi dedo para sostener. Tenemos un hilo largo y un hilo corto. El más largo lo tomaré para dar vueltas y vueltas a todos los hilos de la pulsera. Una vuelta al lado de la otra para que nos quede una especie de rollito. Y miren que cada una de las vueltas va dirigida hacia el lado izquierdo. Así. La cantidad es dependiendo de tu gusto si quieres que quede largo o corto. Lo importante es que quede bien apretadito. Y cuando termines, este hilo pasará por el bucle. Por eso lo debemos levantar para que pueda pasar de abajo hacia arriba. Lo colocamos a un lado y alamos el otro extremo para cerrar el nudo. Luego estos hilos lo apretamos muy bien porque debemos proceder a cortar y sellar. Ojo, el sello no debe tocar los hilos de la pulsera. Por eso debo ubicarlo encima del propio nudo. Así. Muy bien, ahora del otro lado, este hilo lo quemamos y aplastamos encima del propio tejido. Bien aplastadito. Vamos a verificar que estos hilos deslizan y vemos que quedó bastante tensa, pero desliza perfectamente con este resultado. A mí me pareció bastante original esta hermosa pulsera estilo óvalo de 2 colores, maravillosa y llamativa. Espero que a ti te haya gustado el resultado y si es así, no olvides regalarme un me gusta. O puedes suscribirte a nuestro canal para que sigas aprendiendo a realizar hermosos diseños. No olvides compartir este hermoso tutorial y seguir aprendiendo escogiendo alguna de estas clases.